a todos y bienvenidos una semana más. La semana pasada tuvimos datos muy interesantes debido a que la mayoría de insiders, bueno, sobre todo inversores institucionales, ya dieron cuáles eran sus carteras y sus posiciones, ¿no? Y la verdad que ha habido cosas muy curiosas. Por ejemplo, Michael Burry, que a inicio de año comentaba que él era vendedor y que estaba fuera de mercado y así lo mostraba su cartera, ha comenzado a invertir fuertemente, en concreto en entidades bancarias, que después comentaremos, eh, donde coincide además con Warren Buffett en la inversión en Capital One Financial, COF, COF, para quien quiera saber el ticker. Eh, Warren, por ejemplo, sí que es cierto que ha aumentado sus posiciones en Apple, como os digo, en alguna entidad bancaria, pese a que ha quitado US Bancorp. En general y de media ha bajado su exposición a mercado. Prevé que la economía pueda enfriarse o ralentizarse los próximos meses, entonces ha decidido bajar su exposición a mercado. Igual que la mayoría, Ray Dalio también ha bajado la exposición, ha salido de China. Chase Coleman es de los pocos, de los grandes, que sí que ha aumentado su exposición a mercado y hacía 3 años que no lo hacía. Y es un hombre que suele predecir muy bien los ciclos económicos y los mercados, ¿no? Y por otro lado tenemos también a Bill Ackman, ¿no? Que en su caso sí que ha apostado más fuertemente, sobre todo por Google y por algunas tecnológicas. Sí que esos han sido los principales institucionales. No se están situando ni extremadamente largos ni extremadamente cortos o más que cortos saliendo de mercado, ¿no? Sino que en general hay algunos que están entrando un poco más fuerte, otros retirándose algo, pero en la media sí que estamos viendo apuestas por la parte tecnológica y por la parte bancaria, principalmente. Bien, y respecto a los datos macroeconómicos, lo que hemos visto las últimas semanas, como ya preveíamos, la inflación no iba a corregir todo lo que estaba previsto, no iba a dar los datos positivos que se preveían, y así ha sido, ¿no? Precisamente el propio viernes salía Jerome Powell de la Reserva Federal comentando o comunicando que todavía no sabían exactamente qué iban a hacer con la parte de tipos de interés, ¿no? Que iban a ir siguiendo las noticias macroeconómicas porque prevén que pese al peligro económico que puede haber por la subida de tipos de interés o de ralentización, tienen que ir viendo qué sucede con la inflación y que su principal objetivo es parar y frenar la inflación, ¿no? Entonces, que los datos no están siendo todos los positivos que ellos quieren y entonces, bueno, que en ese mismo aspecto lo irán viendo mes a mes, ¿no? En este sentido, sí que os dejamos aquí abajo el link al FedWatch Tool, que es es un informe que realiza, un estudio estadístico que realiza CME mensualmente, donde viene cuál es la probabilidad o cuál consideran que es la probabilidad de que la Fed al mes siguiente suba o mantenga o baje los tipos de interés. En este caso consideran que la Fed, que hay un 82,5% de probabilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés a junio. Entonces, en este sentido, no creemos que vaya a haber ningún problema. Y bueno, es más, hay que decir que para el futuro sobre los tipos de interés, nosotros no sabemos lo que sucederá. Si creemos que será negativo lo que suceda en los próximos meses, es decir, hay probabilidades de que suba, como os hemos comentado otras veces, y es más, en este sentido, el propio Jamie Dimon, que es el presidente y director ejecutivo de JP Morgan, una persona con muchísima información a nivel económico y que suele estar muy acertado en sus previsiones, ya ha comentado que los bancos deberían prepararse para unas posibles subidas de tipo de interés al 6% en Estados Unidos, que ahora mismo están al 5,25. Entonces, bueno, pues para que veamos un poco cuál es la situación y qué puede suceder en los próximos años, ¿no? O sea, en los próximos meses, disculpad. Y también es muy interesante la situación del techo de deuda, ¿no? Que como sabéis, como comunicamos ya hace un par de semanas, ahora mismo es un asunto que está en boga de todos, ¿no? Eh, Porque, bueno, puede suponer realmente una grave crisis para Estados Unidos, ¿no? Entonces, se reunió ayer McCarthy con Powell y dicen, no han llegado, perdón, con Powell, no con Biden,
y todavía no han llegado a esa aprobación de techo de deuda, ¿no? Y bueno, es muy, muy, muy interesante ver, además yo me acuerdo perfectamente de aquel momento porque yo invertía, es muy interesante ver las similitudes que están sucediendo este año con los de 2011. Mirad el gráfico que ponemos a continuación. Si os fijáis, la línea gris es lo que sucedió en 2011, ¿vale? Y la línea roja es lo que sucedió en 2023. Bien, como podéis ver hay muchísima similitud. En 2011 hubo también el tema de la crisis de techo de deuda. Entonces, durante parte de julio y sobre todo en agosto, la bolsa se hundió, como podéis ver en la línea gris, la bolsa se hundió creo que fue un 37%, más o menos, para después ya cuando se realizó la aprobación del techo de deuda, etcétera, ya todo se normalizó y volvió a repuntar pues a partir ya de mediados de agosto, septiembre y tal. Y hay mucha similitud entre lo que sucedió en la bolsa, el gráfico gris en 2011, con lo que está sucediendo en 2023. No decimos que vaya a suceder eso exactamente, pero es posible, ¿eh? Y la verdad que tiene muchísimas similitudes. Entonces, en este sentido, nosotros seguimos diciendo que hay mucho peligro y que hay que tener mucho cuidado en lo que es el mercado financiero. Seguimos pensando que la bolsa puede caer, que los tipos de interés pueden subir. Aún así, igual que algunos de los institucionales, ya dijimos hace un par de semanas el por qué estamos entrando en entidades bancarias y estamos teniendo nuestros movimientos ahí, pero todavía no de una manera importante, ¿vale? Porque creemos que hay que tener cuidado. Y respecto a las tecnológicas, para que sepáis, y también os dejamos un link aquí abajo donde lo podéis ver, respecto a las tecnológicas, tanto en Google como en Meta se están empezando a vender los insiders, están empezando a vender paquetes importantes de acciones y han estado vendiendo a lo largo de todo mayo, ¿vale? Sobre todo desde mediados de mayo han estado vendiendo importantes paquetes de acciones, lo cual también nos dice que puede haber riesgo en el sector tecnológico pese a la subida que ha tenido. Bien, entonces, repito, nada de esto son nunca recomendaciones ni de compra ni de venta ni nada, pero es como vemos un poco el mercado, qué información estamos nosotros analizando y cómo la estamos interpretando. Bien, de tal manera que, pues bueno, ahora mismo, como os decimos, ya tenemos entrada en algunas entidades bancarias. En concreto, nuestra favorita es Stellar Bancorp, STEL de ticker, y hemos entrado en COF, además de tener USB, por ejemplo. Y también prevemos entrar en BAC y en algunas de las grandes, que es donde más seguros nos sentimos, ¿no? Y eso por la parte bancaria, y como ya os comentamos, estamos en REIT, pero todavía tenemos la cartera muy protegida, muy tranquila, estamos teniendo cuidado y a la vista de que suceda en el mercado, ¿eh? Así que nada, espero que todo esto resulte de interés y de utilidad, sobre todo